bueno, siempre es bueno, para siempre su misericordia. Amén. Bueno, vamos a ir a la palabra. Ese video nos mandó la hermana Erika, está con niñas, enseñándoles también de la palabra, pero sobre todo a escribir también. Está en Senegal, oren, ¿sí? Oren por los misioneros. Si quieren conocer los nombres para escribírselos, pregúntenos, ¿vale? Ya oramos en el cuarto de oración, pero si tú en tu casa quieres orar, pregúntanos los nombres, oramos por ellos. Amén. Es una obra muy bonita. Amén. Así que nada, vamos a la palabra del Señor. La semana pasada hablábamos sobre que Dios es un Dios de pactos, ¿sí? Entendíamos que era un pacto, ¿vale? Y que Él es la manera en cómo decidió establecer compromiso con nosotros a través de pactos, ¿sí? Aprendimos que los pactos que vemos en la Biblia mostraban sobre todo que Él anhela relacionarse con nosotros, ¿sí? Es como al final del todo, Cristo vino, ¿no? Y murió para volver a ponernos en ese lugar. Recuerdan, nuestro sacerdocio es nuestro llamado, es la gran llamada, ¿sí? Recuerden que nuestro llamado no es lo que hacemos para el Señor, ¿sí? La palabra llamado viene de la palabra vocare y tiene que ver con vocación también, pero cuando hablamos de que el llamado del Señor es el llamado a volver al lugar que habíamos perdido, que ahora estamos, gloria al Señor. Entonces dice la palabra que Él nos hizo de nuevo, ¿vale? Reyes y sacerdotes, un reino de sacerdotes que constantemente están ministrando su corazón, nos ministra en nuestro corazón y llevamos a otros a ese lugar, ¿sí? Era la intimidad que Adán y Eva perdieron, ya saben la historia, ¿vale? Se rompió, entró el pecado en nosotros, pero Él hizo un pacto. De hecho, la primera vez, el prototipo de evangelio le llaman, ¿no? La primera vez que se habla del evangelio no es en el Nuevo Testamento, es en Génesis 3, cuando le dice a la mujer: y de ti vendrá uno que pisará la cabeza. Ahí estaba ya anunciando que habría un día en el que nos salvaría. O sea, hay una esperanza, una buena noticia, se estaba comunicando ahí. Pero Él hace pactos, hizo en el Antiguo Testamento pactos con el hombre, ¿sí? Para establecer una comunión, una relación segura, y su intención es relacionarse con nosotros. Los pactos del Señor muestran su fidelidad también. Aprendíamos la semana pasada de que con los pactos Él expresa constantemente su elección de escogernos. Si leemos el Antiguo Testamento, como el Israel, ¿no? Le fallaba al Señor, pero Él levantaba de nuevo y decía: hago un pacto contigo, ahora sí, ¿no? Y otra vez empezaban a adorar a otros dioses, y es continuamente una elección del Padre queriendo buscarnos, ¿no? Porque Dios no es ahora en el Nuevo Testamento que nos ama, Él siempre nos ha amado, o sea, ha sido siempre su voluntad. Él era, es y será como es. Él es, ¿no? En Él no hay cambio. Él no era malo antes y ahora es bueno, no. O si tú, no me quiero adelantar, si tú te portas mal, pues ahora será malo contigo, ¿no? Él no cambia. Él constantemente quiere elegir amarnos. Y pasaba en el Antiguo Testamento y los pactos expresaban eso, expresaban la elección constante de querer estar con Él, amarlos, elegirlos, ¿no? Bendecirlos. Era una elección de escogerlos. También aprendíamos que los pactos son la forma en que Él establece una relación segura y duradera con su pueblo, ¿sí? En sí Dios, su palabra es autoridad. Cuando Él declara sobre nosotros una promesa, se cumple porque su palabra en sí es autoridad.
Entonces, entre que Él lo dice y el cumplimiento, ¿sí? Pueden pasar un día, un mes, ahora nosotros, ¿no? Pero de que se cumple, se cumplirá. Pero aún así, a Él que no le hace falta, esto lo hablaba la semana pasada, esto es un recordatorio, a Él que no le hace falta, como un hijo que, quiero una chuche, pero ¿seguro que me lo vas a comprar? Sí, te lo voy a comprar, ¿no? Pero a Él no le hace falta, con que te diga que sí, ya está. Pero aún así Él declara un pacto para asegurar de que pasará. O sea, a ver si me explico bien. Él ya declara promesa, eso ya es válido para confiar en que pasará, pero aún así en su misericordia de mostrarse Padre, dice, y además digo que pasará. Entonces Él declara, vemos Salmos 89, 34, como dice, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Entonces en la palabra, a pesar de que ya lo dijo, Él dice, hey, yo lo haré. Y este corazón que quiere pactar con el pueblo constantemente nos habla de que Él quiere estar con nosotros, quiere cuidarnos, quiere habitar con nosotros, quiere nuestro bien, no nuestro mal, ¿sí? Quiere nuestra prosperidad, no nuestra maldición. Él quiere bendecir a nuestros hijos, ¿sí? Él no quiere que vivamos apartados de Él porque nada somos. De hecho, el mayor castigo ya empieza a ser ese, estar sin Él. Pero Él quiere que habitemos con Él porque sabe que a Él le agrada, pero que nos conviene, ¿sí? Y también, lo decía por encima, aprendíamos de que los pactos que Dios ha hecho en la palabra con su pueblo revelan el plan de salvación. Cada uno de ellos forman como un rompecabezas. Si tú los estudias, empiezas a ver cómo hay una continuidad en la conversación, ¿no? Hasta que llega al nuevo pacto que es el que Cristo pagó por nosotros, ¿no? Por ejemplo, vemos en Noé, pacto noético, en Génesis 9, Dios promete no destruir la tierra, mostrando misericordia y deseo por preservar la humanidad. Entonces Él dice, hey, no sucederá más, ¿vale? Aunque haya pecado, porque se destruyó por algo, ¿no? Pero Él dice, no pasará otra vez. Y pone el arco iris, ¿no? Para que sepas mi pacto, que no pasará más, aquí tienes un sello. Vemos el pacto abrahámico que Él entonces después escoge un linaje, escoge a Abraham, padre de la fe, y dice, de ti vendrá mi pueblo. Entonces Él primero ya pone la intención de preservar la creación a la humanidad. Luego con Abraham dice, vale, ahora de ti vendrá mi pueblo. Amén. Y empiezas a ver cómo un pacto con el otro empieza a formar la historia, porque luego viene el pacto con Moisés, pacto mosaico. Con Moisés hay dos pactos que se nombran, de hecho Deuteronomio significa segunda ley, ¿vale? El primer pacto es cuando entrega la ley a Moisés, los mandamientos, y ahí está expresando el nivel de santidad que requería en ese momento de su pueblo, ¿vale? El pueblo sabía, lo digo, el pacto siempre lo han roto. El pueblo volvía a otros dioses, de hecho llevaban esclavos 400 años, porque se habían vuelto para otro lado. Dios los saca de nuevo y dice, vale, otra vez, ¿vale? Pero ahora cumplid esto y entrega los mandamientos. Es como una elección constante de salvar a su pueblo. Amén. Y ahora sí, es más, Moisés está recibiendo los mandamientos y abajo están haciendo un becerro de oro, o sea, aún así el pecado. Y entonces vuelve y declara el segundo mandamiento, segunda ley, Deuteronomio, significa segunda ley. Y empieza a decir, si tú obedeces, te irá bien, prosperado, pero si desobedeces, y empieza a hablar de las maldiciones, ¿no? De estar apartados de Él. Entonces vemos cómo vuelve a elegir al pueblo, ya no a un hombre, sino a un pueblo, para que lo represente. Luego, dentro de ese pueblo, Él escoge una casa, hay 12 tribus, ¿no? Israel, la casa de David, para declarar el pacto davídico con David, y dice, de ti vendrá uno que reinará por siempre.
todo esto por el corazón de David, hubo algo que conquistó el corazón del Padre. Pero entonces él, sobre David, declara este pacto: de ti vendrá el que reinará por siempre, que es Jesucristo. Hasta que nos encontramos luego con el pacto que tenemos, que estamos viviendo ahora, el nuevo pacto en Cristo. Entonces, esto es una introducción, luego vamos a lo que tenemos que ir. Pero si tú estudias los pactos de Dios hechos con el hombre, ¿sí?, en las Escrituras, puedes entender de que todo es una construcción de un rompecabezas para llegar al punto, ¿sí?, de que tú y yo seamos restaurados a la comunión con Él. Lo que dije al principio, que es lo que consiguió Cristo. Ahora tenemos acceso ilimitado a la presencia del Señor. Lo que pasaba ahora aquí en la sala, ahora hay una comunión continua. Él es en nosotros y nosotros en Él. Ese es el pacto. La canción, ¿se acuerdan? Con la canción nos acordamos bastante. Yo en ti, tú en mí. Ahora hay una comunión, ¿sí?, entre Dios y tú, Dios y yo, Dios y nosotros. Amén. Y todo esto nos habla del corazón del Padre. Nos habla del corazón del Padre. Todo esto muestra su fidelidad, su justicia, su gracia, su propósito eterno, que era redimir y restaurar la relación con Él por medio de Jesucristo. Entonces, pero si vemos uno a uno, en total hay 8 pactos que vemos en la palabra. 7 son los establecidos más firmes, porque el segundo es como que, a ver, tengo que explicarlo bien, si no se entiende. El segundo es la consecuencia de que se rompió el primero. El primero es que Dios creó un jardín para habitar con nosotros. Se rompió. Entonces ahí empieza el pacto adánico, ¿no?, con Adán. En total hay 7, 8. Hay 8. Entonces, pero si vemos en un plano general de lo que se trata el pacto que el Señor ha hecho con nosotros, lo podemos ver en las mismas Escrituras, como la palabra la tenemos separada como el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. ¿Sí? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Porque aunque todos estos pactos que el Señor venía hablando con el hombre no han pasado de moda, digamos, no se han cancelado, aún nosotros somos bendecidos por lo que Él declaró en ese momento, ¿sí? En el Nuevo Pacto es diferente. Hay otras condiciones, ¿sí? Esto es como, digamos, conocimiento común, ¿no? Sabemos que en el Antiguo Testamento la salvación era por obras, había que cumplir la ley. La salvación era por cumplir la ley. Respondían a la obligación de hacerlo para no ser condenados. ¿Sí? Había un pacto establecido por el Señor para entregar redención a la gente, sí, pero tenías que cumplir, eran obras. Si no hacías las obras, no tenías acceso a esa redención. Entonces había un miedo de ser condenado, y entonces cumplían las obras. La ley era el estándar de Dios, y la ley estaba para exponer el pecado que había en la humanidad. Dice Pablo, la ley expone el pecado, pero también nos hacía conscientes, les hacía conscientes, y nos enseña nos hace conscientes de que necesitamos un Salvador, necesitaban a alguien que redimiera ese pecado, porque por mucho que guardaran la ley, no podían salir de ellos, de ese pecado que los mantenía esclavos a volver a otros dioses. ¿Sí? Por mucho que hicieran las cosas, se purificaran, y si tocaba un muerto tenían que purificarse 2 días y luego lavarse con un agua de un animal que habían quemado, entonces esa agua te la untaban, y si eran leyes, eran rituales que tenían que hacerse, si no, impuro, o sea, perdías la salvación. La ley existía también en el corazón del Señor para proteger el pacto, porque Dios declaraba sobre ellos bendiciones y decía,
y yo os doy mi palabra, os declaro este pacto para que confiéis. Pero ponía la ley para que el pueblo rebelde supiera guardar el pacto. Supiera, de parte de Dios, Él iba a cumplir, pero de parte de la humanidad se corrompían, nos corrompemos muy rápido, ¿no? Pero había la ley para guardar ese pacto. Jeremías 31 dice, versículo 31, ya conectando con el Nuevo Testamento, el Señor declara en Jeremías, a través del profeta Jeremías, va anunciando de que eso va a pasar y vendrá un nuevo pacto. Dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque es que estaban esclavos y Él los sacó de nuevo y declaró un pacto. Pero fíjate que dice, ellos invalidaron mi pacto. Invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero, dice, viene el tiempo en el que haré un nuevo pacto. Entonces, en este nuevo pacto en el que estamos nosotros disfrutando, no hay manera de que tú y yo invalidemos ese pacto. No hay manera de que tú y yo invalidemos la voluntad del Señor. Ahora lo entenderemos el porqué, antes de que me tiren piedras. Nuevo Testamento. Nuevo pacto. La salvación es por gracia. La salvación es por gracia, no por obras. Aceptar el sacrificio de Jesús al Señor como nuestro Rey es lo que nos entrega de gracia la salvación. En el nuevo pacto respondemos a la gracia que mostró Jesús en la cruz. Es una respuesta a entender lo que Él hizo por nosotros. Entonces, la palabra dice que Él nos amó primero. Él expresó su gran amor y ahora nosotros podemos amarle. Entonces, la diferencia con el Antiguo Testamento es que era por miedo. Seguimos a Dios por miedo, para que no me vaya mal. Porque me da miedo que si me aparto de Dios y no cumplo ¡pam! Un rayo en la cabeza. Pero en el nuevo pacto, la gracia nos enseña a que es una respuesta de agradecimiento. No seguimos a Dios por miedo. Quizás algunos nos hemos acercado por miedo, o por necesidad, o por pérdida, eso todos. Pero cuando descubres al Señor, ¿sí? Cuando lo aceptas, Él empieza a transformarte de dentro, renueva tu entendimiento, empiezas a entender, ¿sí? De que es que le debo todo, me nace, o sea, necesito seguirlo, lo amo, y le puedo amar porque Él me amó primero y le quiero corresponder, pero no es por miedo. Estamos en el nuevo pacto y el nuevo pacto nos habla de que es por gracia y la gracia no nos lleva al miedo, ¿sí? Pero nos da temor reverente fallarle al Rey de Reyes. Ya no es el miedo que el pueblo de Israel sentía en la montaña cuando estaba llena de truenos y Moisés subía a recibir los mandamientos. El pueblo se asustó y dijo, no, sube tú. No es miedo. Ahora en la gracia quiero más, porque estamos cara a cara y como dice Corintios, somos como delante de un espejo transformados por el Espíritu Santo al contemplarlo y queremos más, y quiero agradarte. Ese es el nuevo pacto. Lo amamos porque Él nos amó primero. Ahora yo no puedo romper el pacto. ¿Por qué? Porque está establecido por Cristo. Si el antiguo pacto era por obras, quiero aclarar esto también.
porque Dios no cambia tampoco. No es que Él ahora cambió de opinión y entonces ahora ya no es por obras. No. La salvación, no, nadie tiene piedras en la mano, ¿no? Voy a decir una cosita que cojan con pinzas, pero lo explico. La salvación en el Nuevo Testamento es por obras. Porque Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y su palabra, su voluntad se tiene que cumplir. La diferencia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es que las obras en el Nuevo Testamento no son las nuestras. Es la de un hombre que se dio en la cruz por nosotros, que es Jesús. Entonces, aún en el Nuevo Testamento, nuestra salvación es gracias a la obra redentora de Jesús. Sigue siendo por obras, pero nos da acceso a nosotros a disfrutar de gracia. Pero no podemos perder de vista de que hubo una obra, y es gracias a eso, de que tú y yo somos libres. O sea, por todo lo que en el Antiguo Testamento el pueblo luchó, y sacrificios y purificaciones y todo eso, tú y yo ahora es gratis. Es un regalo, pero que costó. Ahí es cuando viene el temor reverente a nuestra alma y decimos, uff, y lo hablábamos el otro domingo, ¿no? De encontrarnos con el Cristo resucitado, ¿no? Y que se nos revele la cruz, y cuando entendemos cada vez más la grandeza del sacrificio de Jesús, ahí empezamos a disfrutar de la gracia, muchísimo más. Muchísimo más. Pero, aunque es por gracia, tenemos la responsabilidad, esto lo hablamos en el grupo Mesa, hermanos, no se pierdan ni un grupo Mesa. Se hablan cosas que yo pienso y digo, si hubiese dicho esto el domingo, este hermano sí sabe cosas. Cada uno dice un tema. Lo hablamos este domingo. Que aunque tenemos el pacto, ¿no? Y en este caso quiero decir, aunque nuestra salvación es por gracia, tenemos la responsabilidad de permanecer. Juan 14, 15. En la vid que es Cristo, ¿no? Y el permanecer ya son obras. Porque el permanecer no es solamente como, uy, me quedo aquí y yo permanezco. No. El permanecer en la palabra es un verbo. ¿Por qué? Porque Satanás no te quiere bien. Y él va a intentar empujarte. Entonces tú tienes que permanecer. Permanecer para nosotros es permanecer, no dejarme sacar de mi lugar de identidad, de hijo amado, de bendecido, de ungido, de bendita. Entonces tenemos la responsabilidad de permanecer para vivir bajo el pacto. Vivir bajo el pacto. Y esta serie yo les dije la semana pasada que se iba a llamar Habitando bajo su sombra, ¿se acuerdan? Pero he estado pensando lo mejor y digo, es que sí, es lo que quiero transmitir. Yo grabo y le he cambiado el nombre, ¿vale? Yo sé que algunos apuntaron el nombre, pero entonces tachan o ponen entre paréntesis porque también tiene que ver, ¿vale? Pero ahora quiero que la serie se llame Viviendo en las promesas del pacto. Viviendo en las promesas del pacto. Así se llamará la serie que ya empezamos la semana pasada. Entonces, ahora solamente hay que mirar al Cordero y creer. Debemos mirar el sacrificio que hizo Jesús. No solamente mirar, sino creer en lo que Él hizo en la cruz. Amén. Y poner nuestra fe en Él para ser su discípulo. Y cuando hacemos eso tenemos acceso. Viene sobre nosotros el Espíritu Santo. El pacto es la expresión de pacto. Todo a través de Él en nosotros. El pacto, el Espíritu Santo.
y nos entrega bendiciones. Y sobre todo nos entrega promesas. Promesas en un sentido presente de ya concluido, como dijo Jesús en la cruz, consumado, ya consumado. Y hoy quiero hablar de la primera. La primera bendición, ¿sí? La primera, porque no es promesa, la primera consumación de lo que tú y yo podemos disfrutar hoy si nos mantenemos bajo el pacto. Y es que tú has recibido y yo he recibido el perdón total de nuestros pecados. El perdón total de tus pecados. Acompáñenme a Romanos capítulo 8. Ahora sí empecemos. El título de la prédica se llama Libres y perdonados. Libres y perdonados. Romanos 8. Empezamos desde el 1. Dice, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mi hermano, esto es para ti. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay. Repítelo conmigo. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Voy explicándolo. Los que hemos aceptado al Señor en nuestro corazón, hemos decidido andar en el Espíritu. Tiene otra connotación este pasaje, porque hay un pasaje de decisión y hay una expresión de decisión y otro de mantenernos caminando en el Espíritu. Pero aquí, los que hemos decidido aceptar al Señor, hemos decidido entonces caminar en los asuntos del Espíritu. Y dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mi hermano, tú estás aquí en la iglesia buscando al Señor, estás buscando las cosas del Espíritu, porque has decidido no andar en los asuntos de la carne. Te felicito, felicítame. También un poquito para mí. Dice el 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Antiguo pacto. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ojo que este pasaje está impregnado de identidad. No, vuelvo y repito, tiene una connotación de mantenernos, porque hay una responsabilidad en nosotros, pero aquí está declarando lo que ya eres. Dios te está diciendo, sí, te está costando caminar en el Espíritu, y yo lo sé, Dios sabe, ¿no? Pero tú eres mi hijo y ahora estás en los asuntos espirituales del Señor.
el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales para su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, Él nos da esa identidad de que no somos ahí un pedazo de carne caminando por la tierra. No. Somos hijos que tenemos a su espíritu y ahora somos así, o caminamos en estos asuntos. 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Ves? Hay una connotación de mantenernos. Hay que hacer morir a la carne a través de confiar en el Espíritu. Pero no nos quita del lugar de identidad, aunque no lo estemos logrando esta semana. Somos hijos del Señor y estamos en los asuntos del Señor. Entonces, cuando el pecado, la tentación, viene a visitar, no es, es que yo no puedo hacer eso porque yo no puedo dejar el cigarrillo, yo no puedo dejar de mentir o dejar de coger algo que no es mío porque es que me hace falta. No sé, pon el ejemplo que te cueste a ti. Y esta semana el Señor, perdóname porque es que no puedo soltar. No es tuyo. No es tuyo. No es tuyo ni mío. Porque tu nueva identidad es de libre, en el cual habita el Espíritu Santo. Y ahora eso quiere venir a visitar tu carne, pero tú, como dice allí, dice, pero si vivís conforme a la carne, no, más si por el Espíritu hacéis morir la carne, ahora por el Espíritu hacemos morir la carne, no, porque ya no me pertenece, ya no es mío. O la culpabilidad, o todo lo que pueda sentir, ya no es mío. No me pertenece. Yo ahora desde el lugar de identidad de hijo condeno lo que ya no me pertenece. No desde un lugar de esclavo en donde digo yo no puedo soltar, sino desde un lugar de hijo yo digo eso no me pertenece. Y miras a la cruz y dices realmente no me pertenece. Y ahí ¿quién empieza a levantarse? El Espíritu. Porque estamos sometiendo a la carne. Y sigue diciendo el 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu, estábamos por el 14, ¿no? 13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mira lo que dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No soy eso que me está pasando, yo soy hijo de Dios. Y si hijo, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Entonces, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Porque en nuestra carne está el pecado, y eso Pablo decía, ¿no? Y lo que quiero hacer hago y lo que no hago, y es verdad que Satanás esté desde nuestra carne, pero nosotros, si entendemos de que Cristo pagó un precio para depositar en nosotros el Espíritu Santo y nos hace vivir en ese nuevo pacto, debemos vivir desde la identidad de hijos y no de condenados.
y un hijo de Dios que entiende el pacto, entiende de que es hijo de Dios y eso no lo define. Y ahí es cuando dice, entonces ninguna condenación hay porque estamos en Cristo Jesús. Luego detallo la otra cara de la moneda. Pero ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Lo que Satanás quiere lograr con nosotros es que cuando tú caes, te hundas. De hecho es bíblico, dice la palabra que 7 peores vienen. Cuando tú te posicionas en el Señor, estás, ¿no? La casa está limpia, oramos por ti, todo, y tú caes, no caes en una caída pequeñita, caes en una caída 7 veces peores. Perdón. Tranquila. Entonces, el Señor declara aquí en este pasaje que nosotros somos sus hijos y los que estamos con Él, nuevas criaturas somos, dice nuestra palabra. Primera de Tesalonicenses 5 dice que nosotros somos de la luz. Dice, pues todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Constantemente Él nos dice, no, es que yo he hecho un pacto, ¿vale? Yo, así como con el pueblo de Israel, me he declarado ante vosotros un Padre que quiere habitar con vosotros, ¿sí? Y ahora en el nuevo pacto, Cristo ya pagó el precio, o sea, yo ya envié a mi hijo, cosa que me dolió, ¿no? El corazón del Padre estaba con dolor cuando Cristo murió, pero lo hice para que tú y yo habitemos juntos. Entonces ahora tú, desde un lugar nuevo, que era el que nos pertenecía siempre, pero un lugar nuevo de identidad, ahora camines conmigo en el Espíritu. Porque no podemos aceptar al Señor en nuestro corazón y seguir viviendo como esclavos, porque estaríamos invalidando el pacto, cosa que no se puede, pero para mí estaría desechando todo lo que Él ya logró para mí. Entonces, cuando sobre nosotros viene la culpa, la condenación, el sentirse no digno de ser bendecido, no, dice la palabra de que no hay ninguna condenación para ti. No hay ninguna condenación para ti. Porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Y sabes por qué no hay ninguna condenación para ti? No porque te hayas portado mal, pero hubo uno que pagó el precio para perdonar todos tus pecados. Y ahora el Padre te ve a través de Cristo. Y ahora tus pecados son perdonados, ya fueron perdonados. Y si tú empiezas a tener conciencia de pacto, fíjate, luego veremos la otra cara de la moneda. Cuando Pablo dice, ¿qué diremos pues? ¿Como hay gracia entonces pequemos? No, eso es otra cosa. Pero cuando tú tienes conciencia del pacto que Cristo hizo contigo, más vas a mantenerte en santidad. Porque empiezas a disfrutar de las bendiciones que vamos a hablar también en los siguientes domingos, pero sobre todo la condenación, la culpa que arrastramos. Muchos cristianos arrastran culpa y condenación hoy en día. Hoy en día. Y eso se ha mezclado con el espíritu de depresión que hay en la sociedad últimamente, y es una mezcla de todo menos de Cristo, y que no aprendemos a depositar nuestra confianza en el Señor para ser bendecidos y santificados, y que el Señor nos diga, hey, no eres condenado.
pastor, pero yo esta semana le mentía al jefe. Mira, ahora veremos la otra cara de la moneda, pero no eres condenado. Vigila porque tendrás consecuencias, pero no hay condenación para ti. Y eso te da una libertad que, como decíamos, te sientes tan amado cuando recibes el perdón del Señor que empiezas a guardar más tu camino. Es un fruto. Entonces, en nuestra fe en Jesús encontramos ese perdón de nuestros pecados. Encontramos esa libertad. Encontramos que todas nuestras cargas, nuestras culpas se van porque se depositan en Él. El pacto en el Nuevo Testamento a través de Cristo declara de que somos hechos para caminar en el Espíritu Santo, para caminar en el Espíritu, ¿sí? Entonces no hay ninguna condenación, pero estamos hechos para caminar en los asuntos del Espíritu. Entonces no estamos acomodados o relacionados con lo que no le parece bien a Dios, porque estamos caminando en los asuntos del Espíritu. Gloria al Señor, que ninguna condenación hay para mí, pero yo estoy caminando en los asuntos del Espíritu. Entonces el serle infiel a mi esposa no es un asunto que me toque, porque yo estoy caminando en los asuntos del Espíritu. Entonces el robar no es algo, pero yo estoy caminando. Y Señor, en otro momento tendrías que sacrificar un cordero, purificarte porque has pecado, pero no hay condenación, Cristo ya lo pagó. Pero yo estoy en los asuntos del Espíritu. Vete y no peques más, le decía. Y así en todos nuestros asuntos. Por eso es importante permanecer en la vida. Porque algunos utilizan la gracia del Señor. ¿Se acuerdan de la hipergracia que hemos hablado muchas veces? Algunos utilizan la gracia del Señor para como el Señor me perdona, pues más adelante me lo encuentro y le pediré perdón. Pero no funciona así, porque estamos hablando de que necesitamos entender las bendiciones espirituales que generan en nosotros el pacto que Cristo pagó por nosotros. Necesitamos entender de que somos libres del peso de la culpa. Quiero leer Jeremías 31. Versículo 34 dice: y no enseñaré más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. No me acordaré más de su pecado. Ya no podemos vivir en condenación de nuestros errores de nuestro pasado. Tienes que arrepentirte, pero no puedes arrastrar la condenación en tu vida de errores que pasaron, porque dice la palabra que Él ya no se acuerda más de tus pecados. Él no solamente perdona, pero no olvida. No, eso somos nosotros. Él perdona y olvida. Y cada mañana se renueva su misericordia, pero Él perdona y olvida nuestros pecados. Pero recuerden, porque hubo una obra, hubo un suceso. Entonces yo no puedo continuar porque es gracias a ese suceso, lo que hablaba al principio. Entonces mi amor, mi honra, mi respeto me hace estar en los asuntos del Espíritu, pero no puedo vivir en condenación. No puedo dejar que mi pasado me condene, me recuerde, me mantenga atado. Y eso pasa por una cosa, que luego lo hablaremos. Pero tienes acceso a la libertad en Cristo Jesús.
a sentirte libre y perdonado, porque Él pagó el precio por ti y por mí. Y lo hizo por amor. Con la mujer adúltera, en Juan 8, explica cómo la querían apedrear, ¿no? Y Él le dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y todos se van. Y en el versículo 10, Juan 8:10 dice, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te acusan?, nos dice el Señor. Y dice, ¿ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Jesús le dijo, ni yo te condeno. Pero le dice, vete y no peques más. Pero yo no te condeno. Juan 3:16 habla de que Él vino al mundo para salvar, y el 17 dice, porque Él vino para salvar el mundo y no para condenarlo. Condenado ya estaba. Ahora está condenado el que no acepte su sacrificio. El que acepta su sacrificio dice, yo no te condeno, camina en el gozo de tu Señor. He aquí las cosas son hechas nuevas. Y he olvidado todo tu pecado. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Tener una conciencia de pacto nos hace caminar en esa libertad. No vivimos en condenación. Y también nos hace caminar en la confianza de que podemos acercarnos a Él sin temor y sin vergüenza. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Para el oportuno socorro. Podemos acercarnos al Señor a pedir perdón. Hay personas que no vienen a la iglesia porque, no, yo es que tengo muchas cosas, cuando yo esté un poco mejor y tal, ya iré a la iglesia. Pero no es eso lo que tiene que ser. Sí, es como que no vamos al hospital cuando estamos sanos. Al contrario, si entendemos la gracia del Señor, podemos acercarnos confiadamente por muy manchado que vengas, por muy herido que te sientas, por mucho que te hayan traicionado o tú hayas traicionado. Acércate confiadamente al Señor y empieza el proceso, claro que sí. Pero podemos acercarnos confiadamente porque no tenemos un padre que está esperando a equivocarse su hijo para enviar un rayo. No. Él nos ama y quiere consolarnos. Él quiere depositar en nosotros todas las bendiciones que hemos hablado, pero necesitamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y dice que Él perdona nuestros pecados y los olvida. Pero debemos tener la convicción de mantenernos en los asuntos del Espíritu. Yo quiero hablar libertad hoy. Quiero recordarte de que esto no es una monedita para usar cuando te equivocas. Esto es una identidad como hijo que evita que te equivoques tanto. Porque caminamos en los asuntos de la carne hasta que no podemos soportar más y caemos. No. Es caminar en los asuntos del Espíritu con la convicción de que hay un pacto sobre mí de bendición, de prosperidad, de sanidad, de libertad. No hay condenación para mi vida. Es impresionante caminar por la vida sin condenación, de que sí, que se me quemó el arroz el otro día, pero ni por eso me condena el Señor, ¿no? Y caminar con esa convicción me hace guardar esa vasija hermosa que el Señor me da. Entonces no es una monedita para usar cuando pecamos, es para caminar en esa convicción de libres que somos tú y yo. Pero la culpa es un mensaje interno que nos avergüenza y no nos deja caminar en esa libertad, porque constantemente en nuestro corazón Satanás nos dice: tienes una deuda,
Sí, tú vienes aquí, tú estás aquí que la iglesia, que jiji, jaja, pero tú tienes una deuda, dice Satanás. Ah, que sí, que te bautizaste. Ah, pero acuérdate. ¿Te acuerdas aquella vez? Porque Satanás, esa es la punta de las peores. ¿Te acuerdas esta semana cuando estabas solo? ¿Te acuerdas esta semana cómo le contestaste a tu esposo? ¿Te acuerdas esta semana cuando cogiste lo que no? Tienes una deuda. Y eso genera culpa en nuestro corazón. Y nos impide caminar en esa libertad. Y nos ata más a ese pecado que se repite encima. Porque Satanás está constantemente acusando a los hijos del Señor. Él es el acusador de los hermanos. Él empieza a decir, mira, como Job, ¿no? Si tú me lo dejas, él busca por dónde cogernos. Y si le damos, pues él de ahí coge. Ahora estás alabando al Señor, pero esta semana tú sabes lo que hiciste. Tienes una deuda hipócrita. Satanás va a matar tu vida espiritual. Pero viene el Señor y dice, hey, lo estás viendo al revés, porque ninguna condenación hay para ti. Entonces, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces en eso? Si tú eres hijo de Dios, no tienes ninguna condenación, ¿para qué te metes ahí? Y muchos cristianos son engañados con este tema. Porque ¿qué hacen? Lo guardan. Como dicen hoy en día la psicología, ¿no? Una mochilita, tú lo pones en la mochilita y lo dejas ahí, no lo sacas más. No sé si alguien ha venido psicólogo, también hay psicólogos cristianos, no es que sea mal la psicología, ayuda a mucha gente y tal, pero bueno, es limitada, ¿sí? Tiene un límite, porque no llega donde llega el Señor. Pero la psicología dice esto, ¿no? Faltas de perdón, tal. Tú tienes una mochilita, imagínate una mochilita, la pones en la mochilita, la cierras y no la sacas nunca más, ¿vale? Y esto se ve que, bueno, sí, ayuda a la gente a olvidar y dejarlo atrás y tal, pero la mochilita está ahí. La mochilita está ahí y bien cargada. Y en el peor o mejor momento, a veces, viene Satanás y te dice, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Pero tenemos que entender, iglesia, que nosotros no cargamos mochilas, porque no es por obras. Todo el peso lo carga Cristo en nosotros. Ya lo cargó. Ahora tú y yo somos hijos y somos libres. Y no tenemos que estar guardando en ninguna mochilita, sino que tenemos que estar descargando nuestras cargas en el Señor. Pero claro, con una mochilita detrás, cuando el pastor, ¿no? O lo lees en la Biblia y te dice, eres perdonado, es como, no acaba de entrar. Cuando el Señor te dice, yo te he hecho libre de toda culpa, no hay ninguna condenación para ti, es como que no acaba de entrar, porque hay culpa en nuestro corazón. Entonces, el amor del Señor, el pacto sobre nosotros no acaba de forjarse en nuestra identidad, porque la culpa no nos deja administrar bien esa realidad. Perdonado no, si yo he hecho esto, y el otro día, hermano, yo vi que ese perdonado no puede ser, porque hay culpa en nuestro corazón. Hay culpa en nuestro corazón. Pero el Señor nos dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto nos puede sonar demasiado peligroso porque incita a la gente a pecar entonces,
o no sé cómo, pero la palabra dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Y si queremos caminar como un pueblo de pacto, debemos caminar con la conciencia de que ninguna condenación hay para ti que estás en Cristo Jesús. Tus pecados han sido perdonados, han sido olvidados. Y hoy sobre ti está vivo eso. Es relevante, es presente también. No son los pecados que antes de conocer a Cristo me perdonó, pero todos los de ahora están apuntados. No, ninguna condenación hay. Y por eso camina en los asuntos del Espíritu. Camina en los asuntos del Espíritu, porque para ti no hay ninguna condenación. No te condenes tú mismo. Camina en los asuntos del Espíritu. ¿Por qué? Porque hay recompensas y bendiciones para ti, pero hay una guerra espiritual que debes batallar, porque el Señor ya declaró sobre nosotros, ya pagó el precio, pero a nosotros nos toca tomar esa bendición, recibirla, dejarla entrar. Y la culpa no nos deja entrar, no nos deja caminar en esa libertad. La culpa nos deja caminar, pero en condenación. Es más, tanto nos lleva a la condenación, ¿no? Que el control de la culpa ha llegado hasta a impactar a muchos, ¿no? Por mi culpa, Cristo murió, todo es culpa sobre nosotros. Pero no es así. Y hay recompensas y bendiciones para nosotros, pero hay una guerra espiritual que debemos batallar. Porque definitivamente el nuevo pacto también es por obras, por la de Cristo, pero tenemos una responsabilidad en nuestra vida, que es mantenernos con el Señor. Mantenernos con el Señor. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero dice, yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Él ha venido para que tengamos vida en abundancia. En el nuevo pacto se cree una vez para salvación, pero se cree constantemente para esa vida abundante. Es algo que quiero repetir mucho en estos domingos. En el nuevo pacto, tú y yo creemos una vez para salvación en el sacrificio de Cristo, porque Él vino a darnos una vida eterna, pero también abundante. Y para yo poder vivir esa vida abundante, tengo que creer diariamente. Entonces, en el nuevo pacto se cree una vez para salvación, pero se cree diariamente para la vida abundante, para libertad, para bendición. Constantemente debemos creer en lo que la palabra declara sobre nosotros. Amén. Y quiero hablar 3 cositas para terminar. 3 cositas. ¿Sí? Porque la recompensa no viene por obras, pero las obras hablan de mi salvación. Santiago dice, ¿no? La fe no es por obras, pero muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, ¿no? Dice, y entonces es un fruto en nosotros el caminar en los asuntos del Espíritu. ¿Cómo sacamos de nosotros la culpa? Como decíamos, ¿no? Satanás nos hace guardar en una mochilita, en un bolsillito, pero mira lo que dice la palabra. Primera de Juan 1:9. Número 1, confiesa tus pecados. Porque cuando confesamos nuestros pecados, somos limpiados interiormente. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Para nosotros deshacernos de esta culpa que no nos deja recibir lo nuevo del Señor, debemos confesar nuestros pecados. Es la única manera de que haya libertad de culpa en tu vida. Mira, aún David, cuando cayó con Betsabé, era un hombre conforme al corazón del Señor, declaró la palabra. Era un hombre que mantenía adorando al Señor.
¿Tú crees que él no le habrá pedido perdón, Señor, porque ayer mandé a matar al marido de ella y ahora está embarazada? Y perdóname, Señor. ¿No le habrá confesado al Señor? Que Dios ya lo sabe, pero le habrá confesado la voz del Señor. ¿Qué le pasó a David? Cuando llegó el profeta y le dice, había una vez un señor que tenía mucho ganado, pero le gustó el ganado de uno que solo tenía una vaquita. Pero como le gustó, cogió su vaquita y lo mandó a matar. ¿Qué hizo David? ¿Dónde está ese tipo que lo vamos a matar? Justo. Y le dice el profeta, ese eres tú, que has hecho lo mismo con Betsabé y su madre. Se parte David en dos, se rasga las vestiduras y ahí sí confiesa al profeta, sí, he sido yo. Y a Dios, y se derrama y escribe el Salmo 51, de un y do, como dicen aquí. El Salmo 51, que nos bendice tanto hoy. Purifícame con hisopo. Pero la confesión trae libertad. La confesión es necesaria para que la culpa no nos domine ni nos controle. Sí, mira, confesárselo a Dios ya estaría bien también. No se trata de que tenemos que confesarle todos mis pecados. No, esto es una comunión directa. Pero dice la palabra, confesaos los pecados unos a otros. ¿Por qué? El Señor sabe por qué. Porque tú y yo necesitamos ser constantemente libres de la culpa en la comunión con tu mentor. Oye, necesito que ores por mí porque me ha sucedido esto. Y viene la libertad. En la confesión hay libertad. Hay personas que cuando ministramos, hay cosas que no confiesan. Y se ve como la pelea y ahí uno está llorando y tal. Y no, como que no queda, no se quedó sellado, no hubo libertad completa y tal. Quizás a los días sale una confesión, claro, eso era, porque la retener, o sea, la culpabilidad te hace no hablar, te enmudece, y el no hablar te condena. Entonces retiene tu libertad. Pero cuando tú hablas y confiesas, hay libertad. Entonces, para nosotros empezar a vivir en esa libertad que el Señor nos da, que somos libres de condenación, debemos confesar nuestros pecados. Porque confesando nuestros pecados somos limpiados interiormente, como dice el versículo que hemos leído. Porque Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sucede una limpieza en nuestro corazón cuando confesamos. También Isaías 59:2. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, somos reconciliados con Dios. Dios es omnipresente. Pero en nosotros hay una culpa que no nos deja ni siquiera comunicarnos bien con nuestro Padre. A Adán y Eva le pasó. Había una comunión sincera con el Señor. Y cuando pecaron, se escondió de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado trae muerte. Porque la culpa de que he fallado, tengo una deuda, me tengo que esconder. Tengo que callarlo, no puedo confesarlo. Pero cuando nosotros confesamos, se restablece nuestra comunión con el Señor sinceramente. No la perdemos, no estoy diciendo que la perdamos, pero nos reconciliamos con el Señor desde nuestra parte a una manera genuina. ¿Tú sabes qué es orar sin culpa? Es liberador. Es liberador. Fíjate, Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Nuestras iniquidades, nuestros pecados nos separan de Dios. No que Dios se va, no, a nosotros nos va separando del Señor. Y la culpa y el no hablar y el pecado
empieza a aislarnos, a separarnos del Señor. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No escuchamos la voz del Señor, pero si nosotros confesamos nuestros pecados, se va la culpa de nosotros y entonces empezamos a escuchar la voz del Señor. Esa es una forma de vivir en libertad, constantemente, una vida de confesión. Tenemos a nuestra esposa, o tenéis a vuestro esposo, ¿sí? Tenéis a vuestros mentores, en donde depositamos ese tipo de confianza, porque para eso están. Para eso un matrimonio es una persona, un solo cuerpo, una sola carne. Amén. Muy rapidito. También confesar nuestros pecados hace que Dios nos llene de esperanza. ¿Por qué? Porque ahí nos recuerda nuestro futuro. Efesios 2, del 4 al 7. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando vosotros muertos en pecado, da igual, a Él le da igual, aun estando nosotros con manchas, dice que Él nos da vida juntamente con Dios, por gracia sois salvos, dice. Y juntamente con Él, el 6, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nosotros estamos sentados espiritualmente con Cristo Jesús cuando recibimos ese pacto, cuando recibimos la cruz. Amén. Y dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad con nosotros en Cristo Jesús. Entonces Él nos recuerda: mira, este es tu lugar. Muy bien. Yo ya lo sabía, ¿no? Pero bien. Tienes bendiciones espirituales. Estás sentado conmigo. Estás posicionado a mi diestra, ¿no? Eres hijo amado. Ninguna condenación hay. Camina en los asuntos del Espíritu. Y luego, ¿qué dice? Como la mujer adúltera. Punto número 2 de esta conclusión. La primera, para poder caminar en la libertad que el Señor nos da, para poder vivir en esa libertad que no tienes condenación. La primera era confesar tus pecados. La segunda es: vete y no peques más. Camina en los asuntos del Espíritu. A la mujer adúltera le decía: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Romanos 6, el 1 al 2 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Yo no tengo ninguna condenación porque soy hijo de Dios. Sí, yo soy hijo de Dios. Yo voy a la iglesia, me he bautizado, yo doy mi diezmo, yo leo la palabra cada día. Yo soy hijo de Dios. Y bueno, yo me equivoco, sí, pero Él me perdona, porque está en la palabra. No, caminamos en los asuntos del Espíritu. No diremos, como dice Pablo, que no diremos pues que abunde el pecado, porque como hay gracia. No, esto lo hemos hablado ya bastantes veces, ¿no? Pero esa es la otra cara de la moneda. La cara de vivir con la identidad de hijo y posicionarnos bajo el pacto para disfrutar de sus promesas, pero no pecar. Caminar en los asuntos del Espíritu. Por lo que decía antes, no quiero redondear. Primera de Juan 1, del 5 al 10, dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. No se trata de hacer una vista gorda. No, yo no peco, yo soy hijo, yo me equivoco. No, el pecado es el pecado. ¿Sí? No está la tercera persona que me dice: ya voy. Si confesamos nuestros pecados, ahí viene a decir lo que decimos antes: Él es fiel y justo. No digas que no tienes pecado. No, yo no me equivoco, no. Tienes pecado,
Pero si tú confiesas, tienes acceso, ¿no? Y sabes que eres hijo, confiesas, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hemos hecho a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces es importante no pecar más, manteniéndonos en los asuntos del Espíritu. Pero saber volver al Señor rápidamente cuando nos equivocamos, porque en Él encontramos la libertad. ¿Sí? La religión dice, uy, me equivoqué. No, que mi papá no lo sepa, porque me va a pegar. El Evangelio dice, uy, me equivoqué, tengo que ir a mi Padre. Padre, perdóname. Y vete, no peques más. Y literal, desde mi identidad trabajo, no pecar más. La religión te condena. Satanás quiere condenarte. Pero el Evangelio, las buenas noticias, dice, eres perdonado. No hay ninguna condenación. Vete y no peques más. Esa sanidad que viene a ti te hace de verdad apartarte del pecado. Muchos hemos experimentado eso y nos apartamos del pecado. Vete y no peques más. Y no peques más. Y número 3, de una manera más práctica, es que cada mañana recuérdate, al levantarte, ora, recuérdate, la misericordia del Señor hoy es nueva para mí. La misericordia del Señor hoy es nueva para mí. Eso ya me hace salir de casa con la idea de que estoy en los asuntos del Espíritu. Me lo recuerda. Yo no debo pecar más. Hoy tu misericordia, hoy sé que ya me perdonaste. Hoy tu misericordia se ha renovado para mí. Gracias. Jeremías 31:34, no me acordaré más de tu pecado cada mañana. Jeremías 31:33, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré de mi ley en su mente, la palabra de Dios en nosotros. Escribiré en su corazón, no solamente de conocimiento, sino en nuestro espíritu. Y yo seré a ellos por Dios, gobierno sobre nosotros, y ellos serán mi pueblo, discípulos. Amén. Así que si se necesita tu fe, lo voy a repetir en cada una de las promesas que vamos a estudiar a través del pacto. Recuerden, esta era libres de condenación, libres y perdonados, ¿vale? Pero recuerden, se necesita tu fe solo una vez para recibir la salvación del Señor. Pero se necesita tu fe diariamente para disfrutar de esa vida abundante, para disfrutar del perdón, para que no peques más. Tu fe diariamente. Amén, iglesia.